Hoy arrancamos el proyecto de divulgación Educa tu futuro, una ventana de oportunidades laborales que nos trae esta época de incertidumbre tan intensa que estamos viviendo. Para ello hemos contado con Jaime Martín, periodista, escritor y responsable de comunicación de Educastec Group. Buenos días, compañero. Muchas gracias, Jesús. Qué ilusión estar aquí hoy hablando un poco del futuro y de lo que nos va a traer, ¿no? Jaime, vamos a empezar con una pregunta difícil. ¿Cuál crees que va a ser el futuro laboral en los próximos 10 años? Bueno, pues es una pregunta que no tiene una única respuesta, es realmente complejo adelantarse a lo que va a pasar en la próxima década, sobre todo porque, Jesús, te ha dado un dato, el Foro Económico Mundial cifra en torno al 30% los empleos que se van a transformar de manera intensa, entre otras cosas gracias a la inteligencia artificial. Empleos que se transforman, empleos que se destruyen y empleos que se crean, por lo cual en 2034 pues sería muy complejo decirte en qué vamos a estar trabajando tú o yo, pero ya te garantizo que posiblemente sea algo muy diferente. Incertidumbre, al fin y al cabo, esa es la palabra que define este futuro que vislumbramos. ¿Cuál crees tú que debe ser la habilidad por la que deberíamos de estar preparados para ese futuro que se avecina? Bueno, sin duda hay una que es fundamental, que es la habilidad de aprender permanentemente. El mundo ha cambiado, está cambiando. Ya no basta con formarse una vez cuando estás en la universidad, luego a lo mejor un posgrado y de vez en cuando un cursito por reciclarte. No, ahora tenemos que estar permanentemente formándonos porque las herramientas digitales cambian de manera muy rápida. Y te pongo un ejemplo. ChatGPT, que es una de las herramientas de inteligencia artificial que todos utilizamos en el día a día, cambia cada 3 o 4 meses, saca una versión nueva, por lo cual tienes que actualizarte y entender muy bien cuáles son las nuevas técnicas que puedes utilizar con ChatGPT para emplearlo en tu día a día. Y te digo ChatGPT como te puedo decir realmente cualquier otra herramienta digital. En el mundo de los profesionales, pues imagínate, desde un médico que tiene que estar también constantemente formándose hasta un profesional de la comunicación, del marketing y todo el mundo de las humanidades, que también va a cambiar mucho y después hablaremos de ello. Precisamente ChatGPT era el que ha mencionado, la inteligencia artificial no podía quedar fuera de esta conversación. ¿Qué áreas crees que son las que van a modificarse más desde esta irrupción de la inteligencia artificial? Pues mira, Jesús, yo siempre digo lo mismo, la inteligencia artificial no es una tecnología más. Hay mucha gente que compara la inteligencia artificial con la invención de la agricultura o con el dominio del fuego. No, se queda pequeño todo eso con respecto a lo que va a suponer la inteligencia artificial. Es la gran tecnología del siglo XXI y posiblemente la única tecnología o la última tecnología que tenga que desarrollar la humanidad. Lo va a transformar radicalmente todo. Y cuando digo todo, digo los empleos y nuestro día a día, nuestro cotidiano. Lo que ocurre es que ahora mismo estamos en una fase muy incipiente de ese proceso. Estamos en lo que se llama los estadios iniciales de una curva de crecimiento exponencial que llevamos viendo desde los últimos 20-30 años. Por intentar un poco responder a tu pregunta y no irme muy por las ramas, va a cambiar todo y va a hacerlo de manera muy rápida. Por ejemplo, los empleos. Tu padre, mi padre, las generaciones anteriores han tenido empleos que han durado décadas, ¿no? O a lo mejor un empleo toda su vida, que era algo pues, que era normal, ¿no? A día de hoy vamos a estar saltando constantemente no solo de empleo, sino de área y de necesidades de actualizarnos, ¿no? Entonces, va a cambiar todo. La medicina, por ejemplo, que es una de las áreas más fundamentales de nuestro día a día, ¿no? Vamos a pasar de una medicina que es paliativa, que llega cuando la enfermedad ya ha surgido, a una medicina preventiva, que lo que intenta es prevenir precisamente que esa enfermedad surja. Todo esto va a ocurrir gracias a la inteligencia artificial. Te pongo un ejemplo. Hay una herramienta de inteligencia artificial que se llama AlphaFold, que ha descubierto las miles de millones de formas que tienen las proteínas de doblarse. ¿Y esto para qué sirve? Tú dirás, no parece mucho de ciencia ficción. Realmente nos va a ayudar a diseñar mejores fármacos, lo va a cambiar todo. Esto solamente en medicina, imagínate en arquitectura, en ingeniería, en diseño, en cultura, cómo vamos a diseñar videojuegos, cómo vamos a crear películas. Ya lo estamos viendo, hay herramientas como DALL-E o como otro tipo de inteligencias artificiales generativas que nos permiten crear incluso películas, casi diciendo, quiero que aparezca alguien en pantalla saltando por un precipicio. Eso ya ocurre, por lo cual no hay área que nos vaya a ver profundamente transformada. Pues bueno, hay una preocupación, esta incertidumbre también se fundamenta mucho en el empleo, por ejemplo, que hemos estado hablando. Entonces, la inteligencia artificial tenemos que verla como un futuro generador de empleo
¿qué futuros empleos cree que surgirán después de la irrupción de la inteligencia artificial? Pues mira, yo creo que con la inteligencia artificial nos va a ayudar sobre todo a empezar a arreglar cosas que están rotas, y el ejemplo perfecto es la emergencia climática que vivimos. El cambio climático ya es real, lo estamos sintiendo ahora mismo, es tangible y amenaza no solo destrucciones con una cuantía económica brutal, sino también la vida de millones de personas en todo el mundo. Ya se empieza a hablar de exiliados climáticos. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar a que empecemos a hacer esa transformación de la economía basada en quemar petróleo a una economía basada en energías renovables, principalmente solar, del viento, y por supuesto está ahí la fisión fría, esa gran tecnología añorada que lo que nos va a permitir es crear un sol en miniatura en la Tierra con el que tendremos teóricamente energía ilimitada. Entonces, áreas en las que vamos a empezar a trabajar, por supuesto, lo que te decía, cambiar ese sistema productivo lineal en el que consumimos unos recursos, generamos unos productos y luego los tiramos y nos olvidamos de ellos, a una economía circular en la que empezamos a reaprovechar todas las materias primas que estamos extrayendo de la Tierra, porque vivimos en una Tierra que es finita, no podemos continuar con este modelo extractivo de manera indeterminada, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, también todas las carreras que tengan que ver con el ámbito tecnológico. Evidentemente, alguien que tenga conocimientos de inteligencia artificial en todas sus múltiples facetas, pues lo va a tener muy fácil para desarrollar una carrera profesional, ¿no? Pero aquí yo también quería romper una lanza en favor de las humanidades, que a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, van a vivir una segunda época de renacimiento, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de psicología, fundamental en la época en la que vivimos, en la que el estrés y la depresión son una de las principales causas de baja laboral en el mundo, ¿no? Por lo cual yo creo que también las humanidades ahí van a empezar a crecer muchísimo, también para reforzar esa inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial será tan útil como los humanos consigamos que sea. Siempre tiene que haber en ese loop, en ese proceso de trabajo con inteligencia artificial, un humano involucrado de una u otra forma. Vale, pues por lo que comenta, la tecnología va a inundar todo, diferentes áreas, como has comentado. Entonces, ¿se está preparando el futuro laboral para un trabajador híbrido que combine, lo que has dicho, esa parte de las humanidades que va a renacer y la tecnología y la inteligencia artificial que irremediablemente se va a tener que formar? Porque ahora mismo alguien que estará viendo está diciendo, yo he estudiado psicología, ahora de repente tecnología que va a desaparecer. O sea, explícanos, ¿cómo va a ser ese modelo híbrido de trabajador que se... Sí, pues tú lo dices bien, va a ser un modelo en el que el trabajador, aunque tenga que especializarse en un área concreta, pues puede ser inteligencia artificial, puede ser ingeniería, arquitectura, luego va a tener un conjunto de lo que llamamos soft skills imprescindibles para poner en valor esa inteligencia artificial, porque a día de hoy, aunque tú uses ChatGPT, realmente tienes que saber hacer preguntas a ChatGPT. ChatGPT no te va a dar una respuesta si no le das tú una buena pregunta, ¿no? Por lo cual es fundamental que desarrollemos esas soft skills, esa capacidad crítica que ahora mismo se está empezando a perder. Fíjate, Jesús, el otro día leí un artículo del New York Times que decía que los alumnos de Harvard que están estudiando ahora mismo carreras de letras han perdido la capacidad de leer de manera crítica. Eso es un problema brutal. Estamos delegando también la capacidad de pensamiento en la inteligencia artificial. Eso no puede ser. Tenemos que rescatar y recuperar también esa capacidad crítica para emplear las herramientas de la mejor manera posible. Por lo tanto, el profesional del futuro tiene que tener mucha habilidad en su área concreta, mucho conocimiento, pero a la vez ser capaz de, por supuesto, estar constantemente aprendiendo y luego tener toda esa serie de herramientas de soft skills para poner en práctica. Por ejemplo, también la resiliencia va a ser fundamental. Este término que ahora se ha convertido en un commodity, ¿no?, que escuchamos todo el rato, el tema de la resiliencia, al final se trata de ser flexible, de estar preparado, pero no preocupado por lo que va a venir. Tú lo decías al principio de la charla. Vamos a entrar en la era de la incertidumbre, efectivamente. Eso quiere decir que realmente no podemos prever qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años, pero sí podemos empezar a poner las medidas posibles para que los cambios profundos que vamos a vivir no nos pillen desprevenidos, ¿no? Y eso pues se hace, como decía antes, con formación, ¿no? Entonces, palabra clave también, resiliencia. No miedo ni preocupación, pero sí estar preparados para el futuro. Sí, claro, precisamente en una de las entrevistas que tuvimos en Educa tu Futuro, uno de los expertos que estuvimos entrevistando nos estaba hablando de que el mundo va a ser tecnológico, evidentemente, pero que hay cualidades humanas que quizás vaya a no resurgir como la humanidad, sino que va a adquirir un valor que siempre lo ha tenido, pero ahora muchísimo más, como por ejemplo la creatividad. Sí. ¿Consideras que
por ejemplo, lo que has dicho tú, resiliencia, hay más aspectos humanos que van a sobrevivir a esta tecnología. Seguro. Y que incluso van a amplificar su potencial. Seguro que sí, fíjate, la inteligencia artificial y la tecnología en general están llegando y deben llegar para que nosotros hagamos menos. Realmente queremos hacer menos, queremos trabajar menos para crear más, esto es. No quiere decir que cuando la inteligencia artificial haga el 50-60% de las tareas repetitivas que hacemos hoy en día nosotros nos crucemos de brazos y nos quedemos en el sofá, no. Quiere decir que tendremos más tiempo para hacer cosas diferentes. Escribir libros, pintar, crear, empezar a idear ideas de negocio. Ese es el verdadero valor de la inteligencia artificial, que nos va a dar mucho más tiempo para hacer cosas que ahora mismo no podemos hacer. Claro, precisamente, por ejemplo, en el arte ya no se va a tratar de dominar solamente la herramienta, sino que la herramienta ya va a automatizar todo, pero digamos que es la mentalidad de ese artista se va a revalorizar. Sí, al final el artista es otro, entre comillas, trabajador más. Es alguien que también va a tener que utilizar las herramientas de inteligencia artificial para sacarle el máximo partido. Hay cosas que tú puedes delegar en la IA como artista. Pues, por ejemplo, yo como escritor, pues a lo mejor no me sale el nombre de un personaje concreto en un momento determinado y para mí el inventarme el nombre de un personaje pues es secundario con respecto a desarrollar la trama, ¿no? Pues le puedo pedir a ChatGPT que me diga nombres de personajes que encajen con la personalidad de ese personaje que estoy trabajando, ¿no? Pues es algo que a mí me libera mucho tiempo y que me ayuda a centrarme en lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces la IA, por supuesto que va a ser creativa también, lo estamos viendo, que escribe textos de manera autónoma, pero no creo que sustituya en ningún caso a lo que hacemos los escritores, los cineastas o, por ejemplo, los pintores, ¿no? Es decir, la pintura va a seguir existiendo, los libros escritos por humanos van a seguir existiendo. Otro detalle que te pongo, cuando en 1997 Deep Blue, que fue la inteligencia artificial que ganó a Garry Kasparov en ajedrez, todo el mundo se echó la mano a la cabeza. Pensaban que el ajedrez había muerto. Sin embargo, hoy el ajedrez es un deporte de moda, está de moda. Solamente tienes que meterte en YouTube para ver la cantidad de gente que habla y juega al ajedrez, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que entender que la IA hace unas cosas y aunque en muchos aspectos la haga mucho mejor que nosotros, la importancia de lo human-made, esa etiqueta que yo creo que empezará a utilizarse dentro de poco, va a cobrar una gran relevancia. Entonces, por lo que me doy cuenta, el ser humano es irreemplazable, evidentemente, ¿no? Pero sí es verdad que creemos que la inteligencia artificial es una revolución tan grande como pudo ser la revolución industrial en su momento. ¿Cómo crees que va a reemplazar algunos empleos? Es decir, no todos los empleos van a estar igual, van a evolucionar. ¿Cómo crees que va a ser esa evolución de algunos empleos? ¿Qué empleos crees que van a cambiar? Yo aquí tengo un discurso bastante diferente al de la mayoría de personas a las que les preguntas este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial va a destruir la inmensa mayoría de empleos que existen hoy en día. Eso es así. Una afirmación muy dura. Es una afirmación muy dura porque, imagínate, estamos a 2 pasos de conseguir un vehículo autónomo. ¿Qué ocurre cuando tengamos taxis, tengamos camiones que sean autónomos? ¿Qué ocurre con toda esa enorme flota de trabajadores que de repente no es necesaria en ese rol concreto? Hay que reentrenarlos, tienen que hacer algo diferente, ¿no? Evolucionar. Según el Foro Económico Mundial, se van a destruir más empleos de los que se creen. Esto es una realidad. Entonces, lo que tenemos que plantear es que igual hay que empezar a cambiar la concepción de trabajo como tal. O a lo mejor no tenemos que trabajar 8 horas al día o 5 días a la semana. Tenemos que empezar a replantear el modelo productivo. Piensa una cosa, Jesús, nosotros estamos trabajando en el mismo horario que se trabajaba a principios del siglo XX. Y sin embargo estamos produciendo de manera exponencial muchísimo más en todos los ámbitos del conocimiento humano. Igual hay que replantear todo eso, ¿no? Y ya te digo, no quiere decir que nos vayamos a estar sentados en casa, simplemente es que el trabajo se transformará en otra cosa diferente. Y a lo mejor tú por la mañana estarás haciendo unas cuestiones para una empresa y por la tarde harás otras cuestiones para un emprendimiento personal, porque tendrás tiempo para hacerlo. La inteligencia artificial debe llegar para darnos tiempo a nosotros a hacer otras cosas. Precisamente estás hablando de lo que has dicho, las condiciones laborales. Te voy a poner 2 ejemplos: teletrabajo, globalización, son 2 conceptos que forman parte del día a día. Ahora ya puedes trabajar para una empresa en México, sí, viviendo en Granada, etcétera. Puedes trabajar desde tu casa y ser muy productivo. ¿Cómo crees que va a influir eso en el mercado laboral? Es decir, el talento que se va a buscar, ya se va a convertir esos 2 conceptos en una posición, un elemento diferenciador para la captación de talento. Pues fíjate, estamos en un momento casi de retroceso. Con la pandemia, evidentemente casi todos empezamos a implementar el teletrabajo de una u otra forma, pero es verdad que en los últimos meses, te voy a decir casi el último año, las grandes empresas han empezado a dar pasos atrás en el tema del teletrabajo, ¿no? A día de hoy no sabemos si el teletrabajo va a continuar o no como una tendencia global,
porque realmente se ha visto que tal vez haya empresas que prefieran otro tipo de modelos, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes incógnitas. ¿Qué va a ocurrir con el teletrabajo? Sin duda, sí que puedo decirte que los formatos híbridos de trabajo yo creo que han llegado para quedarse de una u otra forma. Hay que ver de qué manera se encajan dentro de las empresas, de las grandes y también de las pequeñas, ¿no? Y eso luego se configura también, por ejemplo, en el caso de España, con lo que ha venido a llamarse la España vaciada. Claro, pueblos que están un poco en zonas despobladas, que a lo mejor podemos empezar a revitalizar gracias precisamente a las oportunidades de trabajo en remoto, ¿no? Y aquí también quería comentar un tema muy interesante, que es el de la formación online. Igual que podemos teletrabajar, también podemos teleformarnos. Yo creo que precisamente lo que decíamos antes, de que a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener que estar formándonos, eso solamente podemos hacerlo si tenemos acceso a formación de calidad a distancia. Nuestros ritmos de trabajo, nuestra vida, muchas veces no nos permiten estar físicamente en un aula. Sin embargo, con la formación online vamos a tener todas estas oportunidades de continuar formándonos y de compaginar de la mejor manera posible nuestra vida laboral con nuestro aprendizaje. Precisamente con lo que estás comentando, la forma hasta de formarse se ha revolucionado también. Entonces quiero que nos hables de Educa tu Futuro. Pues explícanos en qué consiste Educa tu Futuro. Jesús, Educa tu Futuro nace como un proyecto de branded content, es decir, de contenido de marca que no quiere hablar de la marca. En este caso es un proyecto que nace de la Fundación Educa EdTech y lo que queremos es intentar arrojar un poco de luz sobre ese área de incertidumbre que es el mercado laboral del futuro. Nos hemos dado cuenta, como decíamos al principio, ¿no?, de que los trabajos tradicionales o el mercado tradicional del empleo va a cambiar muy rápido. Y entonces un chico o una chica de 18 años que entra hoy en la universidad realmente no tiene capacidad de saber qué va a pasar en los próximos 5 años y dónde se va a ver trabajando, ¿no? Por lo cual nosotros queríamos emprender ahí una labor de divulgación que se basa principalmente en 3 pilares. Por un lado tenemos unas entrevistas con expertos en todos los ámbitos del conocimiento humano. No nos queremos quedar solamente en la parte técnica, también queremos explorar la parte de humanidades. Por eso tenemos desde productores de televisión, filólogas, expertos en inteligencia artificial, por supuesto. Tenemos personas que se denominan como emprendedores digitales o perfiles muy polifacéticos y muy híbridos, que sería difícilmente encajable en un único rol. Es decir, hemos conseguido hablar con un surtido de profesionales que nos están dando una visión muy global de hacia dónde va el mercado laboral, ¿no? Como te decía, esa es una pata, la de las entrevistas. Por otro lado, tenemos también la construcción de guías. ¿Qué tipo de guías? Bueno, pues queremos concentrar en pequeños documentos con una maquetación muy cuidada y muy mimada el conocimiento en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué salidas profesionales tiene la inteligencia artificial? Pues ahí estamos creando diferentes documentos descargables para que un chico o una chica que tengan esa inquietud se lo puedan descargar y revisar en un momento determinado, oye, ¿cuáles son los 50 empleos que la inteligencia artificial me va a dar en los próximos años? Pues ahí tienes toda la información, ¿no? Y una tercera pata, que también es muy importante, es la de los artículos. Y cuando digo artículos trabajados con cariño, con paciencia. Sabemos que vivimos en la era de la rapidez, de la inmediatez, y en Educa tu Futuro hemos querido dar un paso atrás, respirar profundo y trabajar muy bien este tipo de artículos que son más bien reportajes en profundidad, ¿no? En los que hablamos de, por ejemplo, cómo el empleo verde va a generar numerosas oportunidades en los próximos años, como por ejemplo lo que decía, ¿no?, el tema de las Smart Cities, otro campo fundamental en el que vamos a ver un montón de innovaciones. Es decir, un artículo muy completo que te va a ayudar a entender muy bien hacia dónde vamos. Esto, por supuesto, además lo vamos a repartir en píldoras de contenido en todo tipo de redes sociales, como te puedes imaginar. Estaremos en LinkedIn, TikTok, YouTube e Instagram. Entonces, viendo los perfiles de lo que has comentado que van a ser entrevistados, digamos que es un poco adelantarse a esos nuevos perfiles que van a surgir con la inteligencia artificial. Y también me surge una pregunta, que es estos formatos que estás hablando, de guías, de artículos, de vídeos, TikTok, que están tan relacionados con la generación Z, sí. Pero directamente a quién se dirige Educa tu Futuro. Pues fíjate, ¿hay un perfil único o hay variedad de perfiles? Esa es muy buena pregunta, Jesús, porque cuando planteamos el proyecto, realmente nosotros teníamos 2 perfiles en la cabeza, ¿no? Por un lado, como te decía, las personas que están empezando a formarse ahora, que son a lo mejor desde adolescentes de 16 años hasta estudiantes de universidad o de FP, que tienen 18, 20, 21, 22 años, ¿no? Esos son un perfil muy concreto porque, claro, ellos no tienen experiencia laboral previa, no vienen de un mercado laboral, tienen que insertarse en un mercado laboral que es fluido, es mutable, no sabemos cómo va a ser, ¿no? Entonces, para ellos queríamos arrojar esa luz. Pero luego hay otro perfil que es fundamental, que es el que yo decía antes.
ese taxista que tiene ahora 50 años y que a lo mejor en 10 años pues no tiene, o tiene 40 años y a lo mejor en 10 años tendrá 50 y no va a tener un empleo. Es decir, ese profesional en activo hoy que necesita reconvertir su rol. Para ellos también estamos creando este contenido, porque al final, de una u otra forma, esta oleada de cambio nos va a pillar a todos, ¿no? A ti, a las personas que están entrando ahora en el mercado laboral y a las personas que ya son más senior y que piensan, oye, a mí me va a pillar muy mayor para transformarme. Para nada, yo creo que todos vamos a tener la oportunidad, gracias a la tecnología y a la formación continua, de reconvertir nuestra carrera profesional. Por lo cual, estudiantes que van a meterse en el mercado laboral o van a intentar insertarse en el mercado laboral y profesionales senior en activo que quieren explorar otras opciones o entender hacia dónde va su sector también para ir formándose e ir reconvirtiéndose poco a poco y adaptarse a las situaciones del mercado. La verdad que es muy ilusionante el proyecto que comentas de Educa tu Futuro. En verdad, como los profesionales que están actualmente más familiarizados con la tecnología, como podemos ser nosotros, o gente que lleva mucho tiempo en el sector, cómo tienen que asumir esa responsabilidad de intentar formar a los jóvenes que todavía no están insertos en el mundo laboral. ¿Crees que es responsabilidad también de todos esa democratización de la educación, de ayudar a quienes todavía no han llegado a ese camino? Sí, hay que cambiar un poco la mentalidad y el chip, ¿no? Lo que decía un poco al principio. Todos tenemos muy asumido que las fases más tempranas de nuestra vida son para formarnos y que luego ya trabajamos y que luego nos jubilamos. Yo creo que esta trilogía de etapas hay que romperla, ¿no? En nuestra fase inicial de vida nos formamos, en la segunda nos continuamos formando y al final de nuestra vida tenemos que continuar aprendiendo. Yo creo que ese es un poco el rol que tenemos que asumir todos, ¿no? Al principio lo haces más pensando en insertarte en un mercado laboral que no sabemos cómo va a ser, después lo haces intentando adaptarte a ese mercado laboral y al final lo haces porque te apasiona el mundo y porque quieres continuar conectado a él a través de la formación, ¿no? Por lo cual, de una u otra forma, todos tenemos que ser muy ambiciosos en términos de educación, ¿no? Y eso, intentar buscar cada oportunidad para continuar creciendo. Y esto se hace de muchas maneras, no se hace solamente apuntándose a un curso, a un máster, también puede ser a través de un podcast, puede ser a través de un ensayo que te estés leyendo, de un artículo, de una guía. Hay 1000 formatos diferentes que podemos consumir a diario en pequeños ratitos para continuar aprendiendo en todo momento. Vale, pues yo te hago una pregunta por la audiencia que seguramente se haga la misma pregunta. Internet está inundado de proyectos de divulgación. ¿Qué tiene de diferente el proyecto de Educa tu Futuro? Pues fíjate, Jesús, yo creo que sobre todo la intención de no vender nada. Aquí no hemos venido a vender ningún tipo de formación, lo que queremos es ofrecer información periodística. Esto está hecho además por periodistas, ¿no? Yo soy periodista, los compañeros que están escribiendo y personas que entienden muy bien hacia dónde va el mundo y además que hacen investigaciones previas para que el artículo esté lo más fino posible. De hecho, cuando empieces a leer la guía y los artículos te vas a encontrar multitud de referencias bibliográficas, multitud de enlaces hacia medios de comunicación muy relevantes, ¿no? Porque queremos dar una información fiable y veraz, ¿no? Por lo cual, eso por un lado es contenido serio, riguroso y que no intenta vender nada. Y por otro lado, pues eso, el cariño, el mismo con el que lo estamos haciendo y sobre todo la manera en la que lo vas a poder consumir, que va a ser a tu ritmo. Un podcast, un vídeo, una guía, un artículo o diferentes piezas de creatividades que te podrás encontrar en cualquier red social, ¿no? Bueno, pues Jaime, ya para cerrar, hemos estado hablando de esta época de incertidumbre, de las habilidades, de cómo va a evolucionar todo el mercado laboral. Si tuvieras que darle un consejo a alguien que busca ahora mismo formarse, iniciar esa trayectoria profesional, ¿qué consejo le darías? Pues yo le voy a dar el consejo que he intentado seguir yo algo en mi carrera profesional. No sé si me ha ido muy bien o muy mal, pero sí que he sido fiel a él, ¿no? Y es guiarte por lo que te gusta. Y a lo mejor hay veces que no es sencillo saber qué te gusta, ¿no? O te gustan muchas cosas y no tienes muy claro qué decidir, o crees que no te gusta nada lo suficientemente importante como para perseguirlo, ¿no? Yo creo que primero hay que tener un diálogo interno serio, entender bien qué te mueve, qué te apasiona por dentro, para que por las mañanas cuando te levantes, pues esa pasión esté ahí y te ayude a continuar, ¿no? A partir de ahí, pues intentar perseguir esa pasión y formarte intentando sacarle siempre partido, ¿no? Yo siempre hablo mucho del concepto de Ikigai que tienen los japoneses, ¿no? Que es la unión entre lo que el mundo necesita, lo que a ti te gusta hacer, lo que se te da bien hacer y por lo que te pagan, ¿no? Esas 4 columnas son lo que hacen el Ikigai, ¿no? Yo invito a todo el mundo a que haga una reflexión previa y a que encuentre su Ikigai. Vale, pues perseguir tu pasión, con esa reflexión nos quedamos y encantado de... Un placer, compañero, muchas gracias.